Muy buenas tardes. La Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la UAM Coajimalpa les da la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta última conferencia del ciclo sobre innovación educativa, nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje, la cual estará a cargo del grupo de profesores investigadores del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa, de la línea de investigación sobre comunicación educativa. Ellos son la doctora Margarita Espinosa Meneses, doctora en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones encontramos Interacción discursiva y representaciones sociales de jóvenes universitarios en torno al uso de las TIC en la educación, análisis de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza virtual, plataformas educativas, solución para la enseñanza, discurso y tecnología, análisis conversacional de un foro de opinión, entre otras. Sus líneas de investigación son comunicación educativa, análisis del discurso y el uso de la tecnología en el campo educativo. La doctora Caridad García Hernández, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación de la UNAM, integrante del Cuerpo Académico en Comunicación Educativa y Divulgación de la Ciencia. El doctor Noé Abraham González, doctor en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey, quien desarrolla investigación, diseño curricular y docencia en temas de educación comparada e internacional, pedagogías del futuro, comunicación educativa e innovación y tecnología en educación. Pues sin más preámbulo, les damos las gracias a los doctores y les cedo los micrófonos para que nos expongan el tema, la dimensión emocional en las interacciones educativas durante la pandemia. No sin antes señalar que al final de su presentación se abrirá un pequeño espacio de preguntas y se les pide por cuestiones técnicas mantengamos apagados nuestras cámaras y micrófonos. Adelante, muchas gracias. Caridad, enciende tu micrófono. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Una disculpa por el inconveniente técnico. Pues gracias por la presentación también. Para ponernos en contexto, pues una breve introducción. Somos un grupo de profesores, investigadores de la UAM Coajimalpa, adscritos al Departamento de Ciencias de la Comunicación. Nos interesamos por temas de la comunicación, pero desde, digamos, también dándole un enfoque a la materia educativa. En este sentido, iniciamos una investigación en marzo, mayo del año pasado para ver cuestiones que están relacionadas con las interacciones entre alumnos y profesores para el cumplimiento de objetivos de aprendizaje, asuntos que tienen que ver con la apropiación de las tecnologías y otras herramientas para la enseñanza, la adaptación de los alumnos y profesores en las condiciones que impone pues, la educación en casa. Y bueno, en todas estas interacciones que nosotros tuvimos a través de entrevistas, de encuestas, de grupos focales, incluso de algunas plenarias entre coordinadores y alumnos, tanto de licenciatura como de maestría, uno de los temas recurrentes pues fueron las emociones. Entonces, bueno, esto como una preocupación tanto entre alumnos como profesores, de aquí que nosotros retomemos esta cuestión para ver cómo afecta en el ámbito educativo. Digamos que en este contexto de enseñanza remota al que se suma la UAM, como muchas de las universidades del mundo, donde, bueno, pues se plantea la contingencia, es decir, esta emergencia de pandemia, la multitecnología, es decir, todas las tecnologías que los profesores estuvieran a su alcance y que trabajaran con aquellas con las que se sentían más cómodos en un ámbito flexible e incluyente, tomando en cuenta que somos una universidad pública y que un buen número de nuestros estudiantes pues viven en situación vulnerable económica o socialmente hablando.
Desde esta perspectiva, pues hemos dividido esta conferencia en 3 momentos. El primer momento será abordar las emociones como un marco general para ver cómo se dan posteriormente en el ámbito educativo. En un segundo momento, bueno, pues veremos qué está pasando en nuestra universidad, cómo se presentaron estas emociones. Y en un tercer momento, estrategias para el manejo de las emociones. Noé, adelante. Muchas gracias, Caridad. Buen día a todos. Una de las características de esta conferencia es que buscamos escucharnos, dialogar, construir aprendizajes con ustedes. Y es por eso que hemos diseñado una pregunta para que nos permita construir este diálogo. En el chat les he compartido las instrucciones para que puedan acceder a esta plataforma, que es menti.com. Entonces, ustedes pueden acceder por medio de su dispositivo móvil, o también si están en computadora pueden ingresar desde su computadora y, como viene ahí, ingresar a menti.com y utilizar este código que es 8993-8150. Vuelvo a copiar estas instrucciones en el chat para que ustedes puedan ingresar y empezar a reflexionar alrededor de esta pregunta que nos dice: ¿por qué es importante considerar la dimensión emocional en el ámbito educativo? Y entonces, conforme ustedes vayan participando, conforme vayan entrando y compartiendo algunas de sus reflexiones, podremos también construir diálogo con ustedes y reflexionar juntos sobre el tema. Nos interesa muchísimo escucharlos. Entonces, adelante, vamos a continuar y conforme pase la conferencia, ustedes pueden estar compartiendo sus reflexiones y al final de la misma recuperaremos la nube de palabras que se formará con sus respuestas para fomentar el diálogo. Gracias, Caridad. Bueno, pues yo iniciaré entonces con las emociones, algunas características generales. Una primera idea para arrancar este apartado de la conferencia es señalar que las emociones y la inteligencia son 2 conceptos que están interrelacionados. No podemos hablar de emociones sin hacer referencia necesariamente a la inteligencia. Todo esto porque, bueno, pues en el ámbito educativo, la inteligencia siempre a lo largo de la historia estuvo relacionada pues en un ámbito positivo. Se le relacionaba con la sabiduría, con el conocimiento. Y entonces la inteligencia tenía una relación directa con el aprendizaje, con la enseñanza-aprendizaje. En tanto que las emociones se relacionaban con la pasión. Esto pues tenía una connotación negativa, pues estaban, digamos que vinculadas con términos como la ira, la depresión, la angustia, y pues en el ámbito educativo lo que ocurrió es que el ámbito de las emociones desaparece, es relegado a un segundo plano, es confinado a la vida privada. Por otra parte, bueno, pues señalar, ¿verdad?, que en este contexto del COVID-19, de la pandemia, el distanciamiento, pues las instituciones de educación y los profesores demostramos cierta incapacidad para afrontar las emociones. Y bueno, pues fue un escenario en que las emociones se exaltaron, estuvieron ahí presentes y que, bueno, creo que los que somos profesores nos dimos cuenta de que estas pues afectan al aprendizaje. La emoción es algo muy interesante porque resulta que es el núcleo de las relaciones sociales. El ser humano, que es un ser social, requiere de emociones para poder interactuar con otros. Es la clave para la interacción social, como se dice aquí. Y no solamente eso, sino que a partir del lenguaje y de la lectura de emociones es como nosotros nos relacionamos con nuestras familias o con personas que, bueno, están en otro contexto. Las emociones de alguna forma nos sirven para observar, estar atentos a aquello que está a nuestro alrededor y que de esta medida nos permitan reaccionar frente al contexto. También hay que señalar que la emoción es un constructo, igual que la emoción, que la inteligencia y la emoción son 2 cuestiones que son abstractas. Las vemos solamente a partir del comportamiento, no es algo que podamos observar directamente. Y este constructo se puede aprender, ¿sí? Se aprende de las familias, de los amigos, de las interacciones sociales y, por supuesto, del ámbito educativo. Aquí pongo lo institucional, pero me refiero a la institución educativa.
La emoción es importante porque finalmente es lo que nos permite adaptarnos social y culturalmente. Entonces, de aquí que surja esta preocupación por las patologías, que son aquellas cuestiones que impiden que las personas se adapten a entornos sociales o en este caso al entorno educativo. Es muy difícil definir las emociones porque nosotros como individuos podemos experimentar la misma emoción de diferentes maneras y con distinta intensidad dependiendo del contexto. Lo que sí podemos decir es que la emoción va a ser un elemento fundamental para que pues nosotros nos relacionemos con el entorno, ¿no? En esta cuestión de la pandemia, pues la valoración del hecho mismo, que es el estímulo, en este caso, pues esta cuestión que los alumnos perciben respecto a la amenaza, ¿no? A la amenaza de la enfermedad o algunas otras cuestiones que los rodean, evidentemente la valoración que le dan a este estímulo va a ser diferente y tiene que ver con asuntos pasados, presentes, incluso con el futuro, ¿no? Lo que pensamos que va a ocurrir, pero también tiene que ver con estímulos internos o externos, como puede ser un pensamiento, un dolor, un recuerdo, ¿sí? Hay factores que van a intervenir en esta valoración y qué es lo que le va a dar significado al acontecimiento. Pensemos, por ejemplo, el sismo del 2019, que se diera el mismo día del sismo del 85, pues obviamente que le da un significado y que hizo que muchas personas reaccionáramos dándole una valoración mayor al acontecimiento, además de la experiencia de la Ciudad de México con todas estas cuestiones de los sismos, ¿no? Obviamente que en esta valoración va a intervenir también las habilidades y recursos con los que nosotros contemos de acuerdo a nuestra historia personal, a la forma en cómo hemos sido educados familiar y socialmente para reaccionar ante ese acontecimiento externo o interno. Esta valoración, pues evidentemente va a provocar una emoción que puede ser negativa o positiva. Negativas, miedo, ira, tristeza; positivas, amor, confianza, empatía y gratitud, y que en consecuencia va a haber una acción. Cuando es una emoción negativa, pues vamos a tender, por ejemplo, a rechazarlas, a escondernos, a llorar, a abandonar la escuela en el caso del escenario educativo, dar las materias de baja, como veremos más adelante en algunos de los ejemplos de la segunda mitad de esta conferencia. Entre las positivas, pues estará el estudiar, el reorganizarse, el hacer una agenda de trabajo, es decir, adaptarse a las condiciones que impone el distanciamiento social y la educación a distancia. Como habíamos comentado, bueno, pues es muy importante el aprendizaje de las emociones, de cómo valorar estos estímulos, y esto lo podemos hacer también en la escuela, porque va a ayudar a nuestros estudiantes a incrementar sus niveles de resistencia, ¿no? Ante las experiencias negativas, aumentar su tolerancia a la frustración, a controlar sus impulsos. Sin embargo, bueno, pues también los medios de comunicación están jugando un papel importante, como veremos más adelante, y que pueden influir en esta valoración, sobre todo frente a la amenaza que está presente, ¿no? En los alumnos y en los profesores, la amenaza de la enfermedad, sino es que también ha habido familias que han sufrido de manera cercana pues esta experiencia. Hay tres manifestaciones o tres niveles, tres dimensiones de las emociones. Tenemos el nivel fisiológico, que son todas estas reacciones de nuestro cuerpo ante pues, el estímulo. Es algo que no podemos controlar del todo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí puede haber cuestiones, por ejemplo, como la sudoración, el cambio de tono muscular, la taquicardia, el lagrimeo. Es algo que se experimenta físicamente. El comportamental, pues son todas aquellas expresiones, tanto del lenguaje como del cuerpo, en las que nosotros comunicamos cómo nos sentimos, cuáles son nuestras emociones, ¿no? Entonces, en el caso de la cara, que tenemos tantos músculos, pues resulta que ahí reflejamos muchas de las cosas que experimentamos. La cognitiva, que es esta habilidad para verbalizarla. Esta es muy importante porque nos permite identificar nuestras emociones, describirlas, e incluso en ese sentido, pues comprenderlas, ¿no?
Desde esta perspectiva y en resumen, sí podemos implementar una serie de prácticas que en materia emocional contribuyan a fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto lo veremos hacia la tercera parte de la conferencia. Aquí les mostramos algunas familias de emociones: la familia del miedo, la familia de la tristeza, la familia de la ira, la familia del amor. Más adelante también veremos cómo podemos identificarlas y trabajar en este sentido. Aquí lo que vale la pena señalar es que hay un gran número de términos con el que nosotros enunciamos emociones de carácter negativo, mientras que las emociones de carácter positivo, pues si ustedes se fijan, son solamente una familia y términos muy limitados. Esto pues es muy significativo por lo que vivimos como sociedad, ¿no? Nuevamente, ya para terminar, pues la relación que hay entre inteligencia y emociones. Muy bien se sabe acerca del término de esta facultad de la inteligencia socioemocional y que va a ser muy importante en el ámbito educativo porque desarrolla, pues digamos que comportamientos que pueden servirle tanto a los alumnos como a los profesores para las interacciones, en este caso a través de las tecnologías, ¿no? Tener sensibilidad, tener, digamos, esta habilidad para comunicarnos, comprensión de lo que está ocurriendo socialmente hablando, solución de problemas, comprensión de las personas, el cuidado nuestro y de los demás, entre otros aspectos que serán importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la tecnología, pues en este tratamiento de las emociones. Bueno, pues a continuación le doy la palabra a la doctora Margarita Espinosa para la segunda parte de esta conferencia. Muchas gracias, buenas tardes. Yo les voy a mostrar los datos que obtuvimos de encuestas y cuestionarios que aplicamos a la comunidad de la UAM Coajimalpa, haciendo una serie de preguntas en torno al uso de tecnologías, en torno a varios aspectos. Y un bloque de preguntas nos interesó mucho explorar justamente esto, la dimensión emotiva, porque observábamos y nosotros mismos nos sentíamos ante este contexto de pandemia, de enfermedad, de muerte, de problemas, pues sentíamos allí que las emociones estaban latentes y que este elemento afectaba completamente la interacción entre docentes y alumnos. Entonces les muestro aquí los resultados que obtuvimos acerca de esta dimensión emocional que nosotros exploramos. Déjenme comentarles que fuimos hacia 3 cuestiones acerca de las emociones. Número 1, ¿qué emociones surgieron o experimentaron docentes y alumnos en este contexto de clases mediados por tecnología y en el contexto de la pandemia? Número 2, ¿cuáles fueron esos elementos externos o internos que motivaron dichas emociones? Y número 3, ¿cuáles fueron las acciones que provocaron esas emociones en los alumnos y en los docentes? Aquí les mostramos los resultados pues, más relevantes y generales a partir de la exploración de nuestros datos. Voy primero con los alumnos. Dentro de los alumnos, la gran mayoría de ellos, en un primer momento, y cuando digo un primer momento me refiero al confinamiento, estoy situándome allá por abril, mayo del año pasado. Este es el primer momento en que estábamos enfrentando tanto la pandemia como las clases remotas. La gran mayoría de los alumnos entrevistados lo que expusieron fue una serie de emociones negativas. Les muestro 3 ejemplos. Dice el primero, pues en general, creo que al principio de la pandemia, pues me sentí bastante decaído y hasta un poco deprimido, pues también el contexto económico que estamos viviendo y toda la teoría de shock que causan los medios. Una segunda respuesta dice, yo al principio me sentí, como lo dije, desanimada y estresada, porque no estoy tan acostumbrada a estar tanto tiempo en la pantalla y sobre todo a estar encerrada. Una tercera respuesta representativa dice, por otro lado también me entristece no ver a mis compañeros, mi vida en general en la ciudad, como ir al cine o cosas así, y saber que todo eso va a cambiar y que no voy a poder seguir haciendo las cosas que me gustan de la manera que me gusta, me pone súper triste. Si observamos estas 3 respuestas,
Lo que estamos viendo allí, localizando en primer momento, son estos agentes externos que producen esas emociones negativas. La pandemia, la economía, la reiteración de las malas noticias por parte de los medios, el encierro, el estar varias horas frente a la computadora, el aislamiento, son los factores que produjeron las emociones negativas que ellos mismos señalan y verbalizan: decaimiento, depresión, desánimo, estrés, tristeza. Siguiente. Es importante señalar que en menor número, en mucho menor número, registramos algunas emociones positivas, y también es interesante señalar que estas emociones positivas no fueron nombradas con el título, con la palabra que refiere a la emoción, fueron nombradas a través de enunciados totalmente emotivos, y que traslucen que haya ya una emoción de carácter positivo. Como decía la doctora Caridad, es interesante desde el lenguaje y desde una dimensión lingüística observar que tenemos y reconocemos más lo negativo que lo positivo. Bien, en cuanto a lo positivo, leo 3 ejemplos. Dice: para mí representó un reto. La verdad es que llevar una clase o varias clases de esta forma para mí no fue adecuada, pero di mi mejor esfuerzo, y creo que el profesor también lo hizo. Allí podemos decir que este enunciado, esta expresión esconde, trasluce la empatía, el querer salir adelante en medio de una pandemia. Siguiente: no sé ni cómo manejarme, ni para dónde voltear a ver, pero sabes que en algún momento vas a volver a encontrar esa calma para decir: ok, las cosas van por acá o por acá. Y un tercer ejemplo dice: adaptación, empatía. Podría decirlo, sí, podría decir que igual son reto y una experiencia completamente distinta. Estos 2 últimos ejemplos lo que están señalando sobre todo, pues es la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, y un fuerte dimensión ahí de resiliencia, de adaptarse al nuevo contexto, y esto lo estamos tomando como positivo. Siguiente, por favor. En un segundo momento, y ya estaría hablando aquí de julio, agosto incluso del año pasado, pues resulta que ya llevábamos varios meses de encierro, de pandemia, de clases remotas, y entonces las emociones se transformaron completamente. Es interesante también aquí observar cómo como seres humanos no podemos mantenernos en una sola emoción. El cuerpo no lo aguantaría, no aguantaríamos estar siempre tristes, o sea, nos moriríamos primero antes de estar muchos días y semanas con una misma emoción. Entonces, sí nos vamos adaptando, y estos ejemplos muestran esa adaptación y ese cambio de emociones. Leo solamente 2, y quisiera aquí llamar su atención sobre el cambio de la emoción. Dice: después este estrés se convirtió en un querer dar de baja algunas materias, porque tampoco me eran útiles las maneras en las que los profesores enseñaban. Ahí se muestra pues el rechazo, la exasperación de las clases remotas. Pero después creo que también se trata de fuerza de voluntad. Ahí viene un cambio. Creo que se trata de fuerza de voluntad, porque ya después me fui dando cuenta que podía organizarme, dividir mis tareas en las más importantes, las menos importantes, las que tenía que entregar al otro día o a la otra semana. Y creo que en estos momentos, en estas últimas 2 semanas, me siento un poco más motivada, y creo que no es algo que esperábamos, pero es algo con lo que podemos seguir sobrellevándolo y mejorándolo. Ahí hay alivio como emoción. Siguiente. Un último ejemplo de el proceso de cambio de emociones. Dice: a pesar de todo este tiempo me he sentido un poco más relajado. Obviamente las noticias se han reducido y me siento más relajado. Desinstalé Twitter, ya no veía mucho la televisión. Me alegra, y aquí sí
la única mención positiva como tal. Me alegra que ha habido profesores que han podido adaptar y han sabido aceptar más allá de lo académico, sino también de lo personal, y saber que en situaciones así es muy prudente aflojar un poco los métodos académicos. Aquí lo que estamos observando es este proceso de no querer estudiar, y después pretender dar de baja una materia. Hay un siguiente paso, aprender a manejar ya su tiempo y su agenda escolar, y una última etapa a la decisión de seguir estudiando. Entonces, recorrió todo el camino de lo positivo, de lo negativo, hacia una cuestión ya positiva. Siguiente. Vamos rápidamente a revisar las respuestas de los profesores. Es interesante, en realidad, si tuviéramos más tiempo detallaríamos un poquito, pero estamos eligiendo los resultados más representativos. Es interesante mostrar aquí cómo los compañeros docentes recibimos varios estímulos que los valoramos como negativos y nos produjeron negaciones negativas, emociones negativas. El primero de ellos, obviamente, fue el de la pandemia. Pero el segundo, ¿me regresan por favor? Pero el segundo, además de la pandemia, fue el no saber manejar completamente la tecnología. Y un tercer estímulo negativo fue el hecho de que se acrecentó nuestro trabajo, de que no tuviéramos realmente montado los cursos en una modalidad a distancia. Entonces, los docentes, esto se vio en las respuestas, pues esto es lo que sale dentro del análisis, 3 estímulos que están actuando sobre ellos de forma negativa. Leo algunas de las respuestas de estas emociones. El ambiente de la pandemia me hizo vivir angustiada. Otro compañero, agobio por tanto trabajo, un periodo muy demandante con mucho trabajo. Un tercer compañero, ha sido una experiencia abrumadora. Entonces, pues aquí encontramos 3 estímulos que los docentes estaban reflejando. Siguiente, por favor. También es interesante dentro de las respuestas que dan los maestros, el hecho que evidencian un dominio de emociones. Y cuando digo un dominio de emociones, únicamente detallo, porque mi compañero Noé va a hablar un poquito más de esto, de cómo dominar las emociones, de cómo hacer que cambien. Pero una de estas formas que tenemos para dominar las emociones es cambiar el foco. Si la pandemia nos está realmente causando estrés y miedo, pues el hecho es no ver solo cambiar el foco de la pandemia hacia el hecho de que estoy rodeada con mis padres, con mi familia, de que yo estoy en buenas condiciones, de que yo tengo salud. O sea, cambiar el foco para disminuir o cambiar la emoción. Los docentes lo que muestran en sus respuestas es eso, gran dominio en poder regular la emoción negativa. Leo 2 ejemplos. Dice, estamos en un momento de nuevos espacios creativos, sí, y eso sería porque estamos creando, estamos siendo creativos. Yo no pienso en la emergencia, pienso que tenemos la oportunidad de hacer nuevos espacios creativos. Entonces, él estaba enfocadísimo en las clases y en poder seguir con el proceso de enseñanza. Dice otro compañero, eso ha sido un reto estimulante, y yo creo que ese reto estimulante ha sido el mecanismo de compensación de la universidad, ¿sabes? Habernos montado en las clases remotas directamente en 2 semanas nos permitió salirnos de ese camino de la depresión. Siguiente. Y quiero mostrar unos últimos 2 ejemplos que nos parecieron realmente interesantes por las dimensiones emotivas y la manera en que son todos estos estímulos negativos por los que hemos y estamos pasando, son convertidos en una experiencia positiva. Dice el primer compañero, se me ha triplicado el trabajo, pero dije, se lo debo a mis alumnos, se lo debo a la universidad, se lo debo a mi país. Y en este enunciado lo que está señalando
Pues es una gran empatía y una gran gratitud y solidaridad eh, con los alumnos, pero también con el género humano para entre todos juntos poder salir adelante. Y eso es lo que lo motivó más que la gran preocupación de la pandemia. Más bien, entre todos podemos salir. Y un último ejemplo, que es una enseñanza, aquí lo estamos tomando como una enseñanza de cómo también disminuir la tensión. Si hay un gran pánico, lo reduzco al miedo, lo reduzco a cierto alivio. Dice un compañero, yo le dije a mis alumnos, en esta vida hay tiempo para todo. Hay tiempo para estudiar, para casarse, para divertirse, y ahorita es el tiempo para resistir. Así que sigamos resistiendo. Y esa es una enseñanza que ayuda a disminuir el estrés, el miedo. Termino esta exposición de resultados señalando que hay una relación estrecha entre el elemento emotivo y la motivación. La emoción es uno de los factores que motiva a una persona para que actúe. Y de esta manera tenemos que la motivación es vital en el proceso de aprendizaje. Va a influir en el desarrollo de conocimientos y sobre la formación de habilidades y valores. Por lo tanto, tenemos que cuidar que esa motivación sea positiva para poder posibilitar a su vez que haya un aprendizaje. Le doy hasta aquí los resultados, le doy la palabra a mi compañero Noé Abraham. Muchas gracias, Margarita Caridad, por esta introducción. Y entraremos ahora a la tercera parte de esta conferencia, que estará relacionada con el cómo, con las estrategias que nosotros podemos aplicar en nuestros contextos educativos para el manejo de las emociones. Pero antes de iniciar, me gustaría mencionar algo sumamente relevante, y es que en el contexto educativo, no solamente hay estudiantes, sino también hay docentes, hay gestores, hay comunidad, hay familia, y entonces estas estrategias pueden ser aplicadas con cualquiera de estas comunidades justamente para lograr el manejo de las emociones y la generación de un contexto de mayor bienestar. Muchísimas gracias. Siguiente. Vamos a comenzar con una reflexión sobre la relación que existe entre emoción y educación. Hasta el momento hemos hablado que la emoción es una manifestación que se puede dar desde lo fisiológico, desde lo cognitivo y también desde nuestro comportamiento. Y entonces la emoción se expresa en el contexto educativo porque el contexto educativo es interacción. En el contexto educativo, pues tenemos tanto el espacio físico que ahora se ha convertido en lo virtual, pero también es un espacio sociocultural, es un espacio de relación donde la empatía, la preocupación por el otro, el diálogo, fomentan también reacciones emocionales que impactan en nuestra tarea de enseñar y en nuestra tarea de aprender. Aquí le pregunto a los docentes, ¿cuál fue la emoción que tuvieron la primera vez que dieron una clase? ¿Cuál fue para el estudiante la emoción que tuvo cuando entró por primera vez a la universidad o a algún nivel educativo? La educación está estrechamente ligada con la emoción. Y entonces reconocemos que somos personas antes que ser profesores, antes que ser estudiantes, antes que ser gestores de la educación, y eso nos conecta, genera mayor motivación para el aprendizaje porque nos reconocemos con necesidades comunes. Por ejemplo, en este contexto de la pandemia, con la necesidad de ser escuchado, con esta necesidad también de que alguien entienda mi situación. Como tercer elemento, el aprendizaje está estrechamente relacionado con la motivación y la emoción. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo estimulo, si soy profesor, por ejemplo, la voluntad de mis estudiantes para aprender? En un contexto donde tal vez ya no tengo esta capacidad de observación, donde tal vez tengo una pantalla de Zoom con 25, 30 recuadros y he perdido tal vez esta posibilidad de estar analizando su lenguaje no verbal. Y entonces veremos aquí algunas de estas estrategias. Finalmente, cuando estas emociones positivas están en mí, esto se reflejará en el componente o en esta dimensión más comportamental y entonces
tendré acciones mucho más proactivas. Y es por eso que es tan importante hablar de emociones en educación. Y emociones para todos, no solamente para estudiantes, sino también enfocarnos en nosotros como profesores en promover este bienestar emocional. Siguiente. Vamos a empezar con un énfasis en las estrategias del manejo de emociones desde lo fisiológico. Recordemos que lo fisiológico es aquello que se vincula con nuestras reacciones a nivel corporal. Estas palpitaciones, la sudoración, lagrimeo, este cambio de la musculatura, y vamos a ver cómo empezar a lidiar o manejar estas emociones desde este nivel fisiológico. Siguiente, vamos a empezar con una primera estrategia que tiene que ver con el tema de enfoque y atención. Cuando nosotros nos encontramos en un periodo de estrés, en un periodo en el cual no encontramos paz, es porque en ocasiones tenemos muchas actividades o muchas preocupaciones en la mente. Y entonces una de las estrategias que podemos utilizar es justamente la estrategia de la respiración. La estrategia de la respiración, aquí les propongo una que es la respiración cuadrada, consiste en ayudar a nuestro cuerpo a calmarse, a enfocarse y prestar atención al aquí y a la ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer desde esta respiración que consiste en inhalar durante 4 segundos, posteriormente retener ese aire en nuestros pulmones otros 4 segundos y posteriormente exhalar durante 4 segundos. Vamos a hacer esto por ciclos y si ustedes, por ejemplo, al iniciar una clase notan que ustedes o sus estudiantes están distraídos, que no se concentran muy bien, podemos empezar una sesión con esta técnica de respiración y verán que después de unos 3 o 4 minutos, todo estará mucho más tranquilo. La siguiente, que también forma parte de este enfoque de atención y enfoque, es la de la meditación y tiene que ver con este proceso de entrenamiento para prestar atención, para ver con mayor claridad, para estar más presentes en cada momento, comprender mejor, como nos dice aquí, nuestro mundo interior y exterior. Y una práctica de meditación consistirá en justamente iniciar por la respiración consciente, inhalar y exhalar, pero también de tratar de traer nuestra mente al momento presente y evitar estar de un lado para otro, pensando en lo que tengo que entregar después, pensando en lo que dejé de hacer y traer nuestra mente al momento presente. Aquí les recomiendo una aplicación que se llama el Petit Bambú y que justamente ahí nos están preguntando cómo lo podemos hacer. Ahorita vamos a profundizar más en esto, pero Petit Bambú tiene un programa de meditación y respiración para escuelas que también les puede ayudar muchísimo a terminar de asentar estos conceptos. Siguiente. Ahora vamos a pasar al énfasis de la motivación cognitiva y recordemos que lo cognitivo tiene que ver con identificar y poder nombrar mi emoción. Y entonces vamos a ver algunas estrategias que nos ayudarán a lograr esto en nuestras clases. Siguiente, la primera de ellas tiene que ver con el tema de identificar mi emoción. Yo puedo iniciar una clase en línea no de inmediato con el tema de la clase o tal vez con la revisión de alguna tarea, pero puedo empezar preguntándole a mis estudiantes cómo están. Y por ejemplo, aquí les muestro una herramienta que es esta matriz de identificación de emociones donde puedo identificar de acuerdo con su energía y ánimo en qué zona se encuentra mi estudiante. ¿Tiene una energía alta o baja? O tal vez el ánimo está alto o bajo y entonces ayudarle a él o a ella a identificar cómo puede empezar a nombrar su emoción. Y entonces ese es el primer paso de esta dimensión cognitiva, nombrarla, porque veremos que posteriormente ya nos iremos a la parte comportamental. Esto nos puede dar oportunidad también de dialogar con nuestros estudiantes, de preguntarles, ¿por qué te sientes tal vez deprimido? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué preocupado? Y entonces damos la oportunidad también a que la escuela se convierta en un espacio para el aprendizaje socioemocional y también para la construcción de empatía y de ocupación por el otro. Siguiente.
Otra de las estrategias que podemos utilizar en esta manifestación cognitiva es la de la herramienta que hemos titulado ¿Cómo te sientes hoy? Esta consiste en abrir una pizarra que ustedes pueden abrirla en sus pizarras electrónicas de Jamboard, por ejemplo, o en alguna otra aplicación, y pedirle al estudiante que seleccione una imagen, una palabra. Inclusive podemos ponerles una serie de memes como el que aparece aquí con los perritos y decirles, ¿cómo te sientes hoy? Y tal vez eliminamos solamente el lenguaje y pasamos también a la representación visual de la emoción, lo cual también ayuda a esta manifestación cognitiva. En el caso, por ejemplo, que nos están preguntando en el chat, ¿cómo hacerlo con estudiantes que tal vez no tengan este uso de la tecnología, como son niños tal vez de preescolar o primaria? Pedirles que nos traigan algún juguete, algún elemento que los represente en ese momento y a partir de ahí también ayudarles a compartir o comunicar sus emociones. Adelante. El objetivo de esto es, en el componente primero fisiológico, empezar a percibir cómo me siento y controlar esa emoción a partir de ejercicios de respiración y meditación. De ahí nos vamos a ir a entender nuestras emociones. Ya las nombré, ya las percibí, ahora las entiendo y rastreo de dónde vienen, con el fin de llegar al tercer paso de este proceso de inteligencia emocional, que es manejar las emociones, y es justamente donde vamos ahora. Siguiente, por favor. Vamos a ir a esta manifestación comportamental, y ese es el objetivo. La escuela, como un lugar donde se construyen aprendizajes socioemocionales, también busca tener repercusiones en las acciones o comportamientos de nuestros estudiantes. Y entonces vamos a ver la primera de ellas, siguiente por favor, que consiste en justamente lo que comentaba la doctora Margarita, en cambiar el foco. Cuando yo soy consciente de mi emoción, ya pude nombrarla. Ahora el siguiente paso es saber qué situación o situaciones están influyendo en esa emoción. ¿Será la muerte de algún familiar? Tal vez la sobreexposición a los medios, estas noticias que suelen ser catastróficas. Y entonces a partir de la situación ver qué acción y reacción tuve. El miedo me provocó, pues, encerrarme en casa, provocó que dejara de buscar a mis amigos. Y entonces ayudar al estudiante a identificar una reacción útil a cambiar el foco. Sí, tenemos pandemia, pero también tenemos estos recursos para poder continuar con el aprendizaje. Sí, tenemos una situación complicada, pero ¿por qué no nos fijamos también en aquello que yo tengo, en la posibilidad, en aquello positivo que tengo en la vida? Entonces, cambiar el foco es la primera estrategia que podemos aplicar. Siguiente. Algunas estrategias para enfrentar estos retos socioemocionales es, por ejemplo, ayudar a los alumnos a crear una rutina diaria. Por ejemplo, si nos vamos a reunir todos los lunes y miércoles por videoconferencia, que ellos sepan que cada lunes y miércoles van a estar conectados y que vamos a tener una rutina de clase lo más parecido a lo que teníamos en lo presencial. Dar lo más que podamos este sentido de normalidad. Yo, por ejemplo, suelo iniciar mis clases con una meditación o con una actividad de rompehielos que puedo hacer yo o mis estudiantes, y entonces iniciamos con este hábito, con esta rutina de clase que también les ayuda a construir este sentido de normalidad. Otra cosa es apoyarlos en la identificación de lo importante y lo urgente. Ahí les recomiendo que ustedes busquen la matriz de Eisenhower como una herramienta que pueden proveer a sus estudiantes para ayudarles a identificar qué preocupaciones y qué acciones son las que tienen que considerar en estos momentos y qué otras tenemos que eliminar. Si, por ejemplo, yo en la actualidad tengo 6, 7 asignaturas, pues puedo decir, a ver, ¿qué proyectos tengo de aquí a los próximos 2 meses? Y entonces ayudarle a mi estudiante a establecer metas que le ayuden a llegar de manera correcta a la conclusión de esa actividad. Y por lo tanto, me voy con la que está justamente abajo, aplicar la técnica de fragmentación. Invitar a nuestros estudiantes a ver el proyecto escolar no como algo que tienen que cumplir en un solo momento, sino ayudarles a fragmentar las actividades. Por ejemplo, si les dejo un proyecto, no esperarme hasta el final del semestre o del trimestre para que lo entreguen. Pedirles
entregas parciales. Y entonces eso les ayuda a ellos a fragmentar la gran tarea en metas mucho más concretas. Otro elemento que les pueden sugerir a sus alumnos es utilizar la técnica Pomodoro, que consistirá en enfocarse únicamente en periodos de 25 minutos, con 5 minutos de descanso. ¿En qué consiste esto? Nuestro cerebro no puede estar enfocado tanto tiempo. Y ahí, por ejemplo, podemos decirles, pon tu temporizador en el celular 25 minutos. A los 25, ve a hacer alguna actividad distinta para que tu cerebro también pueda continuar trabajando de manera mucho más enfocada. Finalmente, el movimiento natural y la alimentación saludable. No podemos, o lo más recomendable es no tener sesiones tan largas por medio de videoconferencia. Lo que yo hago, por ejemplo, es cada cierto tiempo, cuando tengo una sesión de 2 horas, por ejemplo, a los 50 minutos o 1 hora, pedirles que se levanten de su lugar, vayan a su cocina, vayan por algo de comer y en 5 minutos volvemos. Estos conocidos como bio breaks ayudan a los estudiantes a moverse naturalmente y también tener esta sensación de normalidad y de todo lo que hemos conversado. Finalmente, la alimentación saludable, que es algo que tenemos que construir dentro también de nuestras clases, como una reflexión e inclusive si lo podemos involucrar en el currículo de la materia, será muy relevante. Siguiente. Finalmente, y lo más importante, construyamos comunidad. Estamos en un contexto en el cual nos hemos dado cuenta que la empatía, la construcción de esta necesidad de entender al otro, es tan importante para el aprendizaje que, por ejemplo, escribirles a nuestros estudiantes cuando no los vemos en clase o preguntarles si el estudiante era muy participativo y de repente dejó de hacerlo, mandarle un mensaje, preguntarle cómo está. Esa comunidad va a empezar a motivar al estudiante al aprendizaje, pero lo más importante, nos va a conectar con ellos. Esperamos que con estas herramientas, estas estrategias desde lo fisiológico, cognitivo y comportamental, ustedes puedan comenzar a construir aprendizajes socioemocionales con sus estudiantes. Y bueno, muchísimas gracias, Caridad. Ahora voy a compartirles nuestra pregunta detonadora. Justamente varios de ustedes estuvieron compartiendo sus ideas en este espacio y nos ha dado mucho gusto leerlos y voy a retomar algunas de ellas que son las siguientes. Ahí nos dice, ¿por qué es importante considerar esta dimensión socioemocional en el ámbito educativo? Pues nos dicen, ¿no? Somos personas, somos sujetos pasionales. También contribuye a este buen proceso de aprendizaje, como comentábamos en el tema de la motivación. Somos seres humanos. Nos permite convivir. Inclusive nos damos cuenta que nos da seguridad. El hecho de sentirnos cómodos en un lugar nos da seguridad para aprender. Comprendemos al otro. ¿Y saben algo? Nos damos cuenta que la educación es relación y que la relación se construye desde esa dimensión emocional que nosotros tenemos que construir de manera sólida con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la última sección de esta conferencia que consiste en escucharnos. Tenemos ya varias preguntas, comentarios que queremos retomar porque nosotros también queremos aprender de lo que ustedes han hecho y de todo lo que hemos podido pues realizar en estos meses de la pandemia. Muy bien, bueno, pues tenemos ya algunas preguntas. Voy a ir retomando algunas de ellas con el fin de que podamos comentarlas. La primera que tengo por aquí dice, ¿cómo se lidia con la idea de emoción y adaptación de la que es capaz el individuo y qué corrientes feministas sobresimplifican diciendo que el varón es violento y violador por definición? ¿Los estudios y el sentido común no nos dicen acaso que hay individuos con emociones sanas y otros que no? Entonces, ¿no se estaría aplanando la realidad percibible y estudiable al respecto? Esta es la primera pregunta. Adelante, Margarita. Y yo quisiera comentar en torno a esta pregunta que es muy compleja. Quisiera solamente una parte de la pregunta quisiera comentar y destacar una idea que tal vez se nos quedó un poco escondida en esta plática que hemos tenido con mis compañeros.
Aquí lo importante tendría que también que enfocar al hecho de que no siempre evaluamos igual. Estoy diciendo tal vez una obviedad. No sentimos igual, no nos emocionamos igual, no tenemos miedo igual porque los estímulos no los evaluamos de la misma manera. Todos estamos viviendo la pandemia, pero esa pandemia no fue valorada de la misma manera por todos los que estamos aquí, porque depende justamente, esa es la pregunta, o por ahí va esta pregunta, depende de contextos bien particulares, depende de nuestro carácter mismo, depende de si yo tengo un seguro social o no tengo un seguro social, depende de si yo vivo solita o tengo una familia muy grande de 15 miembros. Todos estos, si tengo dinero, si tengo trabajo, si no tengo trabajo. Entonces, todos son contextos particulares que nos hacen valorar de manera diferente y por lo tanto la emoción que se produce en nosotros es diferente y por lo tanto todos los hombres no son ni violadores ni posibles violadores. No, son ideas extremas y hasta ahí me voy a quedar. Gracias, Margarita. Voy a ir recuperando algunas otras preguntas. Algunos de ustedes nos han pedido si podemos compartirles el instrumento que aplicamos a profesores y estudiantes en este proyecto de investigación, y con mucho gusto ya la doctora Margarita les ha compartido el correo por el cual les podemos hacer llegar esta información. Les comento también que esto es, podría decir yo, una muestra muy, muy limitada de todo lo que hemos hecho, porque adicionalmente tenemos estos resultados también con gestores y administradores en el ámbito educativo, lo cual hemos estado trabajando en distintas publicaciones, tanto en congresos como en revistas arbitradas, que con mucho gusto les podemos hacer llegar para que conozcan más información de este tema. Y bueno, la siguiente, déjenme ver. Génesis nos pregunta, ¿cómo haríamos la respiración cuadrada para niños de educación inicial o qué estrategia sería adecuada para ellos? Recordemos que en educación inicial, una de las bases tiene que ver con la psicomotricidad. El tema del movimiento y la relación con el otro, el juego, fungen como elementos imprescindibles para la construcción de aprendizajes. Entonces, ha sido todo un reto en educación inicial, preescolar, llevar a cabo estas estrategias. Lo que yo podría recomendar es, por un lado, pedir que los padres funcionen como un modelo de realización de estos ejercicios y que la respiración, además de llevarse a cabo con estos ejercicios de 4-4-4, lo hiciéramos con movimiento. Es decir, que por cada 4 los niños hicieran un movimiento. Por ejemplo, pueden mover manos hacia arriba, manos hacia abajo, y entonces esto ellos lo van a relacionar con el proceso de respiración, como hacemos como cuando vamos a una clase de educación física y cada vez que vamos a inhalar levantamos manos y cuando exhalamos las bajamos. Esos mismos ejercicios, pero tomando en cuenta el proceso de 4-4-4. Adicionalmente, Génesis, tenemos un manual que no está producido por nosotros, sino son algunas asociaciones del tema de enfoque y meditación que han generado estrategias muy específicas con el tema de meditación y respiración, que con mucho gusto, si nos escriben, les podemos compartir para que ustedes continúen aplicando esto. Aquí Miriam nos comparte, muchas gracias Miriam. Atentamente es una página que tiene recursos para niños, jóvenes y adultos en el tema de meditación para ser incluida en el contexto educativo. Muchas gracias, Miriam. Igual de las preguntas. Yasmín dice, ¿es factible, citando sus referencias, justo aplicar estas preguntas en nuestras aulas y por qué no escalarlas a nuestras dependencias? No sé ahí si Caridad o Margarita quisieran compartir. Sí, yo también por ahí respondí que desde luego si me escriben, ya les mandé por ahí mi correo, si me inscriben, les compartimos tanto el cuestionario como el guión de la entrevista, que ustedes pudieran replicar ese cuestionario y esas entrevistas en sus respectivas instituciones y luego ya se comunican con nosotros y hacemos un bonito libro, ya mucho más
argumentado y fundamentado, ¿no? Pero, o sea, desde luego que sí, escriban, ahí está mi correo, si les interesa, escriban y lo hacemos algo, pues ampliamos datos, porque yo estoy segura que esta pequeña muestra que aquí les dimos de emociones y demás se repiten y se repiten y se repiten, y desde ese contexto pareciera que el maestro ahora tenemos que hacer muchas cosas, la tecnología, el diseño, la clase y ahora la emoción, pero también lo cierto es, y ustedes lo saben, que si no tenemos como interlocutor a un alumno, a un chiquito, a un adolescente que está equilibrado, ni siquiera nos escucha. No podemos estar en una cuestión de aprendizaje si el otro está con su pensamiento en la muerte, en la enfermedad, en el papá no tiene trabajo. Y en ese sentido, dejemos a un ladito tantito el aprendizaje disciplinar y vayamos hacia el aprendizaje más humano, hacia el hecho de, yo lo creo así, es tiempo ahorita, estos meses que hemos vivido, son más tiempo de una enseñanza humana, humanística, de empatía. Vendrán mejores tiempos que nos permitan regresar a nuestro compromiso disciplinar. Eso es lo que pienso. Pues. Sí, Caridad. Yo más bien quisiera tomar una reflexión que hace Ofe Alcaraz, donde dice que la mayoría de las veces solo se piensa en los estudiantes como sujetos con emociones, y que es acertado trabajar con docentes que también somos seres sintientes y aunque manejamos las emociones no siempre sale bien. De ninguna manera estamos señalando que esto solamente refiera a los alumnos. De alguna forma, lo que Margarita señaló en su parte de la conferencia fue que los profesores a lo mejor tenemos más herramientas, más recursos que nos permiten modular nuestra parte emocional, pero efectivamente la motivación, por ejemplo, pues no solamente se aplica para el aprendizaje, también en la enseñanza. Si nosotros estamos motivados por esta situación que comentamos en el caso nuestro en la universidad, por ejemplo, estas 2 semanas que nos dieron para subir todos los cursos a las plataformas, a los diferentes herramientas tecnológicas que íbamos a implementar, bueno, pues ahí hubo una motivación de los profesores por cumplir, continuar con el proceso de educación y que la calidad de la educación pues fuera lo más cercana a esto que teníamos acostumbrados a nuestros alumnos en el salón. Pero efectivamente, o sea, la cuestión de las emociones se maneja, se plantea en todos los niveles. Están los profesores, pero también está el personal administrativo, particularmente en nuestro caso tuvimos 2 pérdidas humanas, ¿no? Entonces, y esto afectó también a los profesores al enterarnos de esta situación de gente muy cercana en la gestión, pues obviamente que esto afecta, ¿no? Entonces, de ninguna manera estamos hablando que solamente hay que atender las emociones de los alumnos, sino que también nosotros tenemos que estar fuertes, tenemos que estar sanos emocionalmente, motivados para impulsar pues el proceso de la mejor forma. Ahí nos hace incluso creativos, esto que comentaba Margarita de una de las declaraciones, de ser creativos. No podemos ser creativos si estamos vulnerables emocionalmente. Muchísimas gracias. Y finalmente, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Marta nos dice que sí, justamente el tema de la dimensión socioemocional y, bueno, su vinculación con el aprendizaje, claro que es heterogénea. En nuestro caso, pues hemos retomado una perspectiva teórica que consiste en justamente estos componentes o dimensiones de lo fisiológico, lo cognitivo y lo comportamental, pero como esa tenemos muchas otras, inclusive desde la psicología positiva, desde el tema de la inteligencia emocional como concepto que nos da otras premisas. Y entonces lo importante aquí también es reconocer desde dónde partimos y desde ese cuerpo de conocimientos y teorías, ver qué estrategias podemos hacer. Y bueno, todo lo que hemos hecho, esperemos que, todo lo que hemos dicho, perdón, esperemos que ustedes lo puedan poner en práctica en sus contextos escolares, pero también con ustedes mismos, en ese contexto familiar que es lo primero. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, en verdad fue un privilegio cerrar para mí y yo creo que para todos los participantes por los comentarios que he estado leyendo, cerrar este ciclo de conferencias con las aportaciones de la doctora Margarita, la doctora Caridad y el doctor Noé. Y pues también con la participación de ustedes, de cada uno de ustedes que nos acompañó en este ciclo de conferencias, el cual desde un inicio les dijimos que tenía la intención de que reflexionáramos sobre los retos y desafíos que cada actor tiene en el proceso educativo y de invitarnos a estar siempre abiertos, en verdad, aprender, desaprender y reaprender continuamente. Pues no me queda darles más que las gracias. La Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a través del área de formación docente de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, les agradece en verdad habernos acompañado y a ustedes, doctoras, doctor, cerrar este ciclo. Les mandamos a cada uno de ustedes un cálido abrazo virtual y les pedimos que se sigan cuidando. Y pues más adelante esperemos seguir con el segundo ciclo de conferencias y que nos acompañen en este. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias a Gracias todos. a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde, gracias. 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 Muchas gracias. Que estén bien. Igualmente, gracias. Bye. Hasta luego.